Ya. Buenas noches. Hoy, Lima, 28 de febrero del 2019, vamos a dar inicio a la audiencia contra la administrada Suiza Lab SA. Voy a dar el pase a la representante de fiscalización. Buenas noches, representando a la Dirección de Fiscalización e Instrucción de la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, vamos a relatar los antecedentes. Como número 1, mediante orden de visita de fiscalización con número 034-2017, de fecha 2 de octubre del 2017, la Dirección dispuso la realización de una visita de fiscalización a Suiza Lab SAC. En adelante, la administrada. Número 2, mediante la acta de fiscalización de número 01-2017, se deja constancia de los hallazgos encontrados durante la visita de supervisión realizada en las instalaciones de la administrada el 4 de octubre del 2017, en su domicilio, Avenida Angamos Oeste, número 300, provincia y departamento de Lima, distrito de Miraflores. Con punto número 3, mediante acta de fiscalización con número 02-2017, se deja constancia de los hallazgos encontrados durante la visita de supervisión realizada a las instalaciones de la administrada el día 6 de octubre del 2017 en su domicilio ya antes mencionado. Número 4, mediante informe técnico número 026-2017 de 30 de noviembre del 2017, el analista de fiscalización en seguridad de la información informa sobre la evaluación de cumplimiento de las medidas de seguridad aplicadas por la administrada. Punto número 5. Mediante el correo electrónico de fecha 22 de enero del 2018, el personal a cargo del Registro Nacional de Protección de Datos Personales informó que la administrada contaba con un banco de datos personales, pacientes, así como no tenía registrada ninguna comunicación de flujo transfronterizo ni solicitud pendiente de atención. Como punto número 6, mediante el informe de fiscalización con número 064-2018 de 23 de abril del 2018 se remitió a la Dirección de Fiscalización el resultado del mismo, adjuntando las actas de fiscalización, así como los demás anexos y documentos que conforman el respectivo expediente. Dicho informe fue notificado a la administrada por medio del oficio número 294-2018 del 30 de abril del 2018. Mediante resolución directorial número 133-2018 de 23 de agosto del 2018, la dirección resolvió iniciar procedimiento administrativo sancionador a la administrada por haber recopilado datos personales a través del formulario Reserva tu cita en su sitio web www.suizalab.com, sin facilitar a los usuarios algún enlace que contenga la política de privacidad, a través de la cual se les informó lo requerido por el artículo número 18 de la ley número 29733, Ley de Protección de Datos Personales, en adelante LPDP, configurándose así la infracción grave tipificada en el literal A del número 2 del artículo 132 del reglamento de dicha ley, aprobado por el Decreto Supremo número 03-2003-JUS. En adelante, RLPDP. Mediante oficio número 529 del 2018, se le notificó a la administrada el día 3 de septiembre del 2018 dicha resolución directoral. Mediante resolución directoral con número 178 del 2018, del 12 de octubre del 2018, la dirección dio por concluidas las actuaciones instructivas correspondientes al procedimiento sancionador y dicha resolución fue notificada a la administrada el 18 de octubre del 2018 a través del oficio número 649-2018. Mediante informe número 097-2018 del 12 de octubre del 2018, la dirección emitió el informe final de instrucción remitiendo a la Dirección de Protección de Datos Personales de la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales los actuados para que resuelva en primera instancia el procedimiento administrativo sancionador iniciado, recomendando imponer sanción administrativa de multa ascendente a 5,5 IT por el cargo imputado. Número 01, por infracción grave tipificada en el literal A, numeral 2 del artículo 132 de la ley.
Con oficio número 2229-2018, se programó la fecha y hora para el informe oral, llevándose a cabo el día 16 de noviembre del 2018 a horas 3 de la tarde. La dirección accedió a la página web de la administrada, verificando que a la fecha de emitir la presente resolución ya se encuentra implementada la política de privacidad en la interfaz del formulario. Reserve su cita del sitio web www.suisalab.com. Es todo por cuanto tenemos que mencionar. Buenas tardes, representante, directora y fiscalización de protección de datos. De acuerdo a los hechos citados de octubre del 2018, cabe recalcar que mediante escrito y anexos presentados el 24 de septiembre del 2018, con hojas de trámite 61103-2018 MSC, la administrada representó su descargo, ¿no?, alegando que hemos realizado la implementación de la política de privacidad ante la notificación de imputación de cargos, es decir, que el 27 de febrero de 2018, dicha política fue enlazada con el checkbox del formulario. Reserve su cita a efectos de informar previamente a los titulares de los datos personales y el tratamiento de su información personal. De acuerdo al procedimiento administrativo, correspondiente aplicar el principio de presunción y veracidad, de acuerdo a la Ley 2744, Ley de Procedimientos Administrativos Generales, así como la presunción de ilicitud, debiendo presumir que los administrados actúan de conformidad con sus deberes, mientras que no haya prueba lo contrario. Se debe considerar que hemos subsanado voluntariamente la infracción, debiendo eximirse la responsabilidad, de acuerdo al literal F, numeral 1 del artículo 255 del texto único ordenado de dicha Ley 2744, Ley de Procedimientos Administrativos General. Y asimismo, que mediante resolución 178-2018 del 12 de octubre, correspondiente al procedimiento sancionador, dicha resolución nos fue notificado recién el día 18 de octubre del 2018, con oficio número 149-2018, por la cual, mediante los hechos ya suscitados, como lo comenté anteriormente, hemos solicitado el informe oral, en la cual esta respuesta recién hemos recibido el día 22 de noviembre, con número de oficio 2340-2018, JUS/DG TIPD-DPDD, que a través de la comunicación ingresada con la hoja de trámite 75776 del 2018, el 30 de noviembre del 2018, nos dieron respuesta al requerimiento efectuado según el anexo 1, en la cual precisa que la actualización de la fecha fue del 25 de febrero del 2018. La Dirección de Protección de Derechos accedió a nuestra página verificando que a la fecha, al emitir el presente resolutivo, ya se encuentra implementado la política de privacidad a la interfaz del formulario reserva su cita y el sitio web www.suisalab.com. Por favor, necesito estas observaciones y paso al siguiente, por favor. Bien. De acuerdo a lo expuesto por la defensa de representante legal de Suisalab, la competencia se pronuncia mediante Decreto Supremo número 013-2017 JUS del 21 de junio del 2017, se aprobó el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En adelante ROF del MINJUS, derogando el Decreto Supremo 011-2012 JUS. El artículo 70 del ROF del MINJUS crea la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales como órgano línea encargado de ejecutar la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales para el cumplimiento de sus funciones fiscalizadoras y sancionadoras en materia de protección de datos personales. En tal sentido, en ejercicio de sus facultades, corresponde a la Dirección de Protección de Datos Personales determinar
ha cometido infracción a la Ley de Protección de Datos Personales y a su reglamento. De acuerdo a la normativa sancionadora aplicable, mediante el Decreto Supremo número 019-2017, JUS, del 15 de septiembre del 2017, se aprueba el reglamento del Decreto Legislativo número 1353, que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, fortalece el régimen de protección de datos personales y la regulación de la gestión de intereses. En adelante, Decreto Legislativo número 1353, entrando en vigencia el 16 de septiembre del 2017. La tercera disposición complementaria modificatoria del mencionado reglamento incorpora el capítulo de infracciones al título sexto de dicha ley, agregando el artículo 132 que tipifica las infracciones. En dicho reglamento, el incumplimiento de la obligación de informar acerca del tratamiento de los datos personales consignados en el formulario Reserve su cita de la página web www.suisalat.com, de acuerdo con el artículo 18 de la Ley de Protección de Datos Personales, está tipificado como infracción grave en el literal A, numeral 2 del artículo 132 de dicha ley. De otro lado, acerca de la responsabilidad de la administrada, se debe tener en cuenta que el literal F del numeral 1 del artículo 257 de la LEPAJ establece como una causal eximente de la responsabilidad por infracciones la subsanación voluntaria del acto imputado como infractor si es realizada de forma previa a la notificación de imputación de cargos. Asimismo, se atiende a lo dispuesto en el artículo 126 de dicha ley, que considera como atenuantes la colaboración con las acciones de la autoridad y el reconocimiento espontáneo de las infracciones conjuntamente con la adopción de medidas de enmienda. Dichas atenuantes, de acuerdo con la oportunidad de reconocimiento y las fórmulas de enmienda, puede permitir la reducción motivada de la sanción por debajo del rango previsto en la Ley de Protección de Datos Personales. Dicho artículo debe leerse conjuntamente con lo previsto en el numeral 2 del artículo 257 de la LEPAJ, que establece como condición atenuante el reconocimiento de la responsabilidad por parte del infractor de forma expresa y por escrito, debiendo reducir la multa a imponérsele hasta no menos de la mitad del monte de su importe, y por otro lado, las que se contemplen como atenuantes a las normas especiales. Doy el pase al análisis de la cuestión en discusión. Continúo. Análisis de la cuestión en discusión. Para emitir pronunciamiento en el presente caso, se debe determinar si la administrada ha recopilado datos personales a través del formulario Reserve su cita de su sitio web www.suisalat.com, sin facilitar la política de privacidad con la que se informe lo requerido por el artículo 18 de dicha ley, incurriendo en la infracción grave tipificada en el literal A del numeral A del artículo 132 de dicha ley. Punto número 2. Se desprende de los títulos de los datos personales. Tienen derecho a ser informados sobre el tratamiento que se realizará sobre sus datos a fin de su recopilación y almacenamiento de datos, si existe un banco de datos que conservará la información, ya sea nacional e internacional. El tiempo de la conservación de datos de personas, se encargarán de administrar la información y los terceros destinatarios de aquella, si los hubieran, nacionales o internacionales. El informe de fiscalización número 64-2018 JUS del 23 de abril de 2018 que se recogen las conclusiones. El 24 de septiembre del 2018, la administrada presentó sus descargos con el escrito hoja de trámite 61103-2018, indicando que habría implementado la política de privacidad solicitada, hecho que se comprobó al revisar la página de administrada. En tal sentido, de la Ley con Oficio 2340-2018 JUS,
solicitó remitir documentación que certifique la fecha que se implementó el enlace hacia la política de privacidad de la administrada. Con fecha 30 de noviembre, mediante hoja de trámite 75776-2018, la administrada remite un documento en el que indica que la fecha de actualización habría sido el 25 de febrero del 2018. No obstante, con la ley señala que no es un documento que produzca certeza sobre la implementación de lo querido, puesto que en dicho documento no existe evidencia o algún tipo de certificación que dicha actualización se haya realizado en la fecha precisada en el escrito presentado el 30 de noviembre. Es preciso señalar que de acuerdo al artículo 245 del texto único ordenado del Código Procesal Civil, aprobado mediante resolución ministerial número 010-93-YUS, un documento privado adquiere fecha cierta, produce eficacia jurídica como tal en el proceso desde que la muerte del otorgante, punto número 2, la presentación del documento ante funcionario público, entre otros análogos. Ha quedado acreditado que la administrada no tenía implementada la política de privacidad establecida en el artículo 18 de la presente ley, incurriendo en la infracción grave tipificada en el artículo A del numeral 2 del artículo 132. Cabe señalar que la administrada adoptó una acción de enmienda al realizar lo implementado de la política de privacidad en el formulario Reserve su cita, lo cual será tomado en cuenta como una conducta que permite la atenuación de su responsabilidad administrativa de acuerdo con el artículo 126 de la presente ley. La tercera disposición complementaria modificatoria del reglamento del Decreto Legislativo 1353, aprobado mediante Decreto Supremo número 019-2017 YUS del 15 de septiembre del 2017. El artículo 39 de la ley establece las sanciones administrativas calificándolas como leves, graves o muy graves, y su imposición va desde una multa de 0,5 de una unidad impositiva tributaria hasta una multa de 100 unidades impositivas tributarias. Con la aplicación de la norma vigente tenemos la infracción grave tipificada en el literal B del numeral 2 del artículo 132 de la ley. También debemos señalar que está determinada el monto de las multas a ser impuestas, tomando en cuenta para su graduación los criterios establecidos en el numeral 3 del artículo 248 de la ley. Se considera como criterios relevantes para graduar las infracciones evidenciales lo siguiente: el beneficio ilícito resultante como por la comisión de la infracción, que no se ha evidenciado un beneficio ilícito resultante de la comisión de las infracciones, la probabilidad de detención de la infracción y la gravedad del daño al interés público y o bien jurídico protegido. Bien. De acuerdo a lo finalizado, se resuelve. Artículo 1. Sancionar a Suiza Lab SAP con la multa ascendente a 501 unidades impositivas tributarias por la comisión de la infracción grave tipificada en el literal B del numeral 2 del artículo 132 del reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales. Segundo, notificar a Suiza Lab SAP que contra la presente resolución, de acuerdo a lo indicado en el artículo 218 de la LEPAG, procedan los recursos de reconsideración o apelación dentro de los 15 días hábiles posteriores a su notificación. 3. Informar a Suiza Lab SAP que el pago de la multa será requerido una vez que la resolución que impone la sanción quede firme. En el requerimiento de pago se le otorgará 10 días hábiles para realizarlo y se entenderá que cumplió con pagar la multa impuesta, si antes de que venza el plazo mencionado
cancela el 60% de la multa impuesta conforme a lo dispuesto en el artículo 128 de la resolución de la Ley de Protección de Datos Personales. Cuarto y último, notificar a Suiza-Lapsap la presente resolución directoral en su domicilio. Cito en Avenida Angamos Oeste número 300 Miraflores. Regístrese y comuníquese. Hemos dado por terminado la audiencia.